Hola a todos y a todas, venimos con un nuevo episodio, con un tema así del que se habla mucho. Vamos a hablar sobre sobrepensar, sobre rumiar. Rayarse, comerse el coco, darle vueltas al asunto, como queréis llamarlo. Esto es. Entonces vamos a hablar sobre esto, vamos a dar paso primero a las entrevistas, ¿no? Que hemos hecho algunas chicas, en este caso con una novedad, ¿verdad, Alberto? Sí. Tenemos audios también. Sí, lo comentábamos, ¿no? Que nos está costando los episodios, que la gente quiere participar, pero que luego el tema de grabarse, pues como que les da más reparo, más vergüenza, o que no les apetece. Entonces, bueno, dijimos, vamos a recoger las respuestas por audio y las compartimos también con vosotros porque nos dicen cosas que luego son chulas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, metemos entrevista, vamos a verlo ya. Venga. Hola, buenas, soy Sandra. Sí, ahora mismo estoy en un momento vital en el que sobrepienso muchísimo las cosas, más hacia el futuro, pero también en el presente. Ahora mismo estoy embarazada, es un embarazo gemelar. Y estoy pensando y sobrepensando continuamente qué va a pasar, cómo va a pasar, qué escenarios, qué posibilidades hay, incluso también pensamientos y sobrepienso pensamientos catastróficos. El mecanismo que utilizo para regularlo es buscar confirmación o una respuesta en mi familia o en mi marido. Os pongo un ejemplo muy reciente. Tenía pensado ir a un concierto en diciembre, que ahí ya estaré de 22 semanas de embarazo. Le estuve dando muchas vueltas, si voy, no voy, si voy, no voy, si voy, no voy. Lo hablé con mi familia a esa edad, vamos, en esa edad gestacional que tienen los dos bebés, ya escuchan si eso les puede hacer daño, si no les puede hacer daño, si hay un pogo, si hay cualquier cosa, si me pueden hacer a mí daño físicamente y como consecuencia a ellos. Entonces sí, estoy sobrepensando continuamente todo. Y hoy estamos con Carolina. Marta. Vale, os voy a hacer 3 preguntas. Primera de todo, chicas, ¿tendéis a sobrepensar mucho las cosas? Yo sí, bastante. Sí. Yo también. Vale, cuando tendemos a sobrepensar, a veces lo hacemos más en relación a cosas del pasado y a dar vueltas a cosas que ya nos han sucedido, o lo dirigimos un poco más al futuro. ¿Hacia dónde vais vosotras? Yo normalmente más al pasado, siempre. O sea, el futuro casi nunca lo pienso. No, yo al revés, totalmente. Al futuro siempre. ¿Qué suele llevaros a sobrepensar? ¿Identificáis alguna cosa concreta? A mí en concreto un poco más mi infancia y demás. Vale. Y situaciones de no saber lo que va a pasar y tal. Incertidumbre. Sí. ¿Tenéis alguna estrategia que os ayude a manejarlo? Pues tengo 2 realmente, o quedar con mi familia y amigos o simplemente estar con mis animales que están en mi casa y ya está. Bueno, yo sobrepienso hasta que me distraigo estando con gente, en plan solo cuando estoy sola. Vale, fenomenal. Chicas, muchas gracias. Me llamo Itana. La verdad que sí, tiendo a sobrepensar bastante las cosas. Cuando sobrepienso lo suelo dirigir más hacia el pasado, hacia cosas que ya han sucedido, cosas de mi adolescencia y incluso de la infancia también. Para distraerme y dejar de sobrepensar, lo que más suelo hacer es pues escuchar música o ponerme a ver vídeos o salir a dar un paseo o hablar con mis amigos o cualquier cosa. Me llamo Isabel, que sobrepienso bastante las cosas, tanto de cara de cosas del pasado y cosas del futuro. Sobre todo sobre las notas académicas, sobre las amistades y sobre la vida amorosa. La verdad que lo llevo bastante bien saliendo con mis amigas o con mis amigos y distrayéndome un poco. Bueno, pues cosas Lo primero que te interesantes. diría, ¿Sí? que me sorprende, y además empezaría también un poco porque ahora daremos la definición, todo chicas. Todo chicas. Y sobrepensar no es un tema solo de mujeres. ¿Tú sobrepiensas, Alberto? Yo sabía la respuesta. Yo sobrepienso mucho. Ahora te lanzo la pregunta, porque cuando damos matices de sobrepensar, te lanzo yo también, porque te la iba a lanzar, ¿vale? Que también sé la respuesta, pero que eres interesante. Pero que sobrepensar no es solo una cosa de género, por supuesto, femenino, por supuesto, ¿no? Entonces, por supuesto. Me sorprende que, bueno, verdad que tiene a lo mejor una mayor tendencia, ¿no? Porque sobrepensar al final tiene un componente ansioso. Sí. O sea, vamos a ver que de fondo la emoción que está es esa ansiedad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que creo que hay una mayor tendencia a hablar como con más naturalidad de esto o a expresar ciertas emociones por parte de las mujeres, pero obviamente no es exclusivo y habría muchos chicos, pero no hemos tenido oportunidad de entrevistar Además, preguntamos a uno y no quisieron respondernos, no sé. Bueno, sí, es un tema que yo creo que a lo mejor culturalmente también está un poco como los chicos, como que no podemos permitirnos, no sé, rayarnos, no sé, todavía hay estas cosillas. Sí. Sería bueno analizarlo. Antes de empezar,
Darle al botón de Suscribiros. suscribir, que nos viene bien, que nos ayuda, es gratis, así que nada, os dejamos por aquí para que Y leáis. nos ayuda a mantenernos motivados, que lo estamos, Sí. pero nos ayuda a tener ahí un poquito de punch. Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a definir, y luego hemos tenido un mini test, pero vamos a definir entonces qué es sobrepensar. Sobrepensar. Yo le voy a poner una analogía, siempre me gusta, ¿no? Pero sobrepensar sería un poco como el intentar salir de un laberinto, pero generando nuevos pasillos, ¿no? Generando nuevos caminos. Realmente, sobrepensar es algo que hacemos con una función clara. He tenido un problema y entonces siento que tengo mayor control o que puedo solventar o solucionar ese problema sobrepensando muchas opciones para ocuparme de aquello que me ha sucedido, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, he tenido un conflicto con una amiga y entonces visualizo todas las opciones para poder sobrellevar ese conflicto, para poder analizarlo de cara a intentar solucionarlo. ¿Ok? Es funcional en inicio, pero a largo plazo lo que vemos es que sobrepensar nos mete en un bucle del que al final no nos ayuda a salir. Por eso ese laberinto, generar nuevos pasillos, muchas veces pues no nos acerca, ¿no?, a esa salida. Además, el ejemplo del laberinto me gusta mucho porque el laberinto precisamente es dar vueltas a algo sin encontrar la salida. Eso es. ¿Vale? Eso Entonces, es. me gusta porque el sobrepensar primero te lleva a eso, a estar dándole vueltas y rumiando de algo que luego no está siendo productivo. Y ahora hablaremos un poco de la diferencia entre pensar mucho y sobrepensar. Claro, ser reflexivo no es lo mismo Claro, que sobrepensar, ¿no?, las cosas. Una cosa también que antes de pasar al mini test, para que empecemos a analizar un poquito en qué punto de sobrepensar yo me sitúo, ¿vale? Eso Que me parece muy interesante, es entender que es eso, que estamos hablando de que algo que es funcional que pasa a ser desadaptativo. Y sí me gustaría también meter el concepto clave de que creo de que el sobrepensar es una respuesta propia de la ansiedad. Todas las emociones, agradables y desagradables, aquí no hablamos de emociones positivas y negativas, tienen una funcionalidad, tienen una función adaptativa que nos permite pues, ajustarnos un poco a las demandas, al entorno, a mis metas y a lo que se me va demandando. Entonces, el problema de todo esto de la ansiedad es algo a darle vueltas a algo para buscar una solución de algo que te está preocupando. La cuestión es cuando llega a ese punto de pérdida de la función adaptativa y se convierte en algo totalmente disfuncional que no te lleva a ningún punto claro, ¿no? No te saca nada más y encima te está generando cada vez un poco más de malestar. Eso, justo, porque al final interfiere de una manera negativa, porque tanta rayada al final lo que me genera es o mayor ansiedad o mayor malestar. Esto me lo decía también una psicóloga con la que trabajé como paciente, que me decía, me ponía siempre un ejemplo con esto y me decía que por muchos programas de la lavadora que pongas a la misma ropa no sale más limpia. Hostia, y es un poco buena. esto también, ¿no? Como el decir, claro, o sea, sí, por mucho que yo sobreanalice, no voy a encontrar muchas veces una mejor solución o una más rápida solución, sino que lo único que voy a hacer es entrar en ese bucle. Vale, esta diferencia a corto plazo versus a largo plazo del malestar que me genera sobrepensar. ¿No sientes también, Alberto, que hay como una normalización en la población del sobrepensar? Y a mí me parece que es conflictivo esto. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho y que por eso cada vez nos encontramos con niveles mayores de sobrepensamiento es que hemos visto hasta que sobrepensar lo hemos como no solo normalizado, sino que lo hemos categorizado como algo bueno. Ya. ¿Vale? Como que no hay que pensar mucho las cosas porque eso quiere decir que te preocupa mucho, que es importante y por lo tanto si no eres rayado es como que eres despreocupado. Sí. Y como que entonces no te importa tanto las cosas y como que eres más dejado y no sé, entonces creo que se le ha dado una connotación demasiado positiva al darle muchas vueltas. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a ver qué es lo que piensan las personas. No, hemos hecho un mini test. Vale, como un test con politas. 7 ítems, el típico este de TikTok de baja un dedo, sí, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pero con intentar, 7. para que la gente que lo veáis, intentemos que esto sea útil y que os situéis donde estéis. Entonces vamos a lanzar, si tenéis que responder si sí o si no. ¿Vale? Sin intención diagnóstica, solo de toma de conciencia. Esto es Exactamente, importante. eso es. Vamos Gran allá. matiz, Jessica. Mini test. Primero, 1. Cuando tengo una conversación importante, le doy muchas vueltas a lo que le dije y cómo le dije. 2. Me cuesta dejar de pensar en cosas que han salido mal, incluso días después. 3. A menudo imagino todo lo que podría salir mal antes de que pase algo. 4. Me cuesta concentrarme porque mi mente se va sola a otros pensamientos. 5. Aunque no haya pasado nada, siento que mi cabeza no para de analizar, repasar o anticipar las cosas. 6. Cuando tengo un problema, en lugar de pasar a la acción, me quedo atrapada pensando en él. Y 7. Me agoto mentalmente de tanto pensar, pero no me siento más cerca de una solución. Ahí vamos. De 1 a 3, ligeramente. Sí. Sobrepensamos de manera ligera. De 3 a 5, moderado. De 5 a 7, sobrepiensas de más. Estamos sobrepensando un poquito de más, ¿no? Como es importante, ¿no? Esto no patologiza nada, ¿vale? Pero sí nos sirve un poco de toma de conciencia. ¿Te gusta decir palabras? Ya, que luego me lío. Porque es verdad que Tío. luego intento decir palabras que luego no me salen bien, y entonces, pero bueno, pues ya está.
Así Bueno, somos. Pues este mini test. La segunda cosa que queríamos comentar, Alberto, sobre quiénes sobrepiensan más, ¿no? Cuáles son las características de algunas personas que difieren de otras y que hacen que le den más vueltas a las cosas. Aquí queríamos puntualizar un poco cuál es la diferencia entre lo que llamamos ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, ¿no? La ansiedad-estado es esa emoción de ansiedad que aparece en un momento determinado. Pues, por ejemplo, voy por la calle y veo como una persona se ha caído y se ha hecho daño y estoy llamando a una ambulancia porque ha sucedido algo, ¿no? En ese momento, esa ansiedad es absolutamente funcional, lo que busca es causar una sobreactivación en nuestro organismo que nos incite a buscar una ayuda, a ser resolutivos, a solventar aquel problema que ha surgido, ¿no? Y es una ansiedad pues, que nos pasa a todos y a todas en determinados momentos. Sin embargo, la ansiedad-rasgo sí que implicaría algo un poco más innato, más temperamental, más de carácter y que viene muchas veces como un rasgo de nuestra personalidad, por eso el nombre. Implica que somos personas pues quizá un poco más preocuposas o que tendemos a tener una ansiedad un poco más generalizada hacia distintas cosas. En la ansiedad-estado hay una cosa que me proporciona esa ansiedad, en la ansiedad-rasgo ya hay distintos temas que me proporcionan ansiedad. Pues tiendo a preocuparme por el trabajo, por mi pareja, por mi situación social en el momento. Bueno, pues hay distintas cosas que despiertan un poco este miedo, esta preocupación. Aquí metería también, ¿no?, matices de que hay situaciones que tú hayas podido vivir, como por ejemplo una crianza muy exigente, ¿no?, que también te hace generar esta tendencia a ser mucho más autocrítico, mucho más perfeccionista y mucho más rumiativo de las cosas, ¿no? Y que luego también estamos hablando de que si la sobrepensar es una respuesta a la ansiedad y estamos hablando, como hemos hablado en otros episodios, donde estamos en niveles de ansiedad un poco como toda sociedad, más niveles, con más altos, perdón, quiere decir que estamos haciendo que el sobrepensar sea algo mucho más frecuente, mucho más duradero y mucho más intenso, ¿no? Sí. Creo que también, y me da la sensación de que una sociedad en la que somos mucho más inmediatos, en la que solemos tener la respuesta ante todo y queremos las soluciones de esta manera pues mucho más ágiles e inmediatas, nos hace que toleremos mucho peor la incertidumbre. Y creo que la ansiedad va muy dada la mano con el no tener control, la incertidumbre y tener las certezas y las respuestas a todo. Entonces, todo este cóctel hace que nos encontremos con mayor, como digo, mayor aparición, pues todas estas conductas que generan, además que generan como mucho malestar, porque es que, digo, es que no te lleva a nada. Sí, sí, total. O sea, yo creo que en este caso tanto la rumiación como la ansiedad anticipatoria, al final toda esta presencia de pensamientos en bucle, lo que buscan en el fondo es acercarnos a sentir que tenemos más control sobre la situación, ¿no? Yo he tenido una discusión y efectivamente lo que hago es darle vueltas para ver de qué manera puedo modificar aquello y que sea algo agradable para mí o que no me genere como esa incomodidad, ¿no? Y creo que tiene que pasar porque seamos conscientes de que efectivamente crear más pasillos, crear más opciones, generar más hipótesis en nuestra cabeza no nos acerca a tener el control y creo que es una falsa sensación de control que al final lo que nos genera es más malestar. No sé si has comentado, pero no hemos hecho la distinción dentro del sobrepensar, ¿vale? No lo hemos comentado, ¿no? No hemos comentado. Dentro de sobrepensar haríamos dos distinciones, ¿vale? No es una distinción teórica, creo que es una cosa que hemos hecho nosotros para hacerlo más divulgativo. Podemos sobrepensar hacia el pasado, hacia aquellas situaciones donde damos muchas vueltas a un conflicto o algo que nos ha ocurrido para intentar ver, analizar y sobreanalizar lo que he dicho, lo que he hecho, cómo la puedo interpretar, lo que me ha hecho la otra persona, que eso sería lo que llamamos rumiación, ser una persona rumiativa. Y luego tendríamos la otra versión de sobrepensar, que es llevárnosla al futuro, que es esta preocupación, esta ansiedad anticipatoria, ¿no?, de dar vueltas de qué pasa si de repente pues yo dejo este trabajo, si dejo a mi pareja, o si de repente viene la Tercera Guerra Mundial, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Si me alisto? ¿Si me voy al pueblo? Es decir, bueno, que esto te ríes, pero que esto yo me lo encontré en sesión. Es que me estoy riendo porque ¿vale? por eso. Es que el otro día, bueno, hace 2 semanitas, lo hablé precisamente con un paciente que me lanzó la pregunta y dice, oye, Alberto, si de repente surge la Tercera Guerra Mundial, ¿qué harías? Y yo dije, hostia, es que claro, es un escenario que no me había planteado en ningún momento. Entonces, dentro del sobrepensar, yo creo que es una cosa que tenemos que ser conscientes de dónde tendemos más. ¿Tendemos más a rumiar el pasado o tendemos más a sobrepensar y preocuparnos anticipatoriamente sobre el futuro? Es futuro. ¿Futuro? 100%. O sea, soy una persona muy ansiosa y estoy constantemente hipotetizando sobre cosas que puedan suceder y hay una cosa que yo intento trabajarme mucho, que es que me genero mucho mayor malestar durante el camino que luego en el fin. Quiero decir, si yo estoy pensando sobre una situación hipotética que puede suceder de aquí a una semana... Bueno, es una de las claves. Claro, y yo durante toda esta semana, estos 7 días, estoy preparándome mentalmente para aquello, luego realmente no me prepara para nada y cuando sucede esa cosa tiendo a solventarla mucho mejor
que todo lo que el malestar que me he generado a mí misma durante ese camino. Yo tiendo a ser rumiativo. ¿Sí? Sí. Fíjate qué diferencia. Yo sí. Yo el futuro sí he asumido que no tengo control, ¿vale? Entonces yo, además me acuerdo que leí en una frase que estaba en La Lipa, en el metro de La Lipa, ¿vale? Que decía, yo tenía una expareja que vivía allí, entonces bajaba mucho y a la salida siempre había una frase que ponía Séneca que decía, el que se aflige antes de ti, pues se aflige 2 veces. Y como que me marcó mucho, ¿no? Y el hecho de decir, es verdad que cuando te estás preocupando... Joder, y yo mucho, vivía en La Lipa. ¿Y no lo has visto nunca? Bueno, se está hablando hace porrón de años, ¿no? Yo imagino que no lo habrán cambiado. Pero me quedó muy marcado y es verdad que cuando estamos todo el rato viendo escenarios de qué haría si pasa esto, cuando pasa, no te quita un poco el malestar. Te genera una sensación de control en el presente de, bueno, pues si pasa, pero da igual. Cuando te ocurre, te sigues sintiendo malestar, te sigue agobiando, te puedes seguir incluso superando. Entonces, es verdad que no he tenido esa tendencia. Yo, por perfil, he sido mucho más de rumiar, del que pensarán, porque de la deseabilidad social, de la aprobación, de si gustará, no gustará, si es lo que la gente espera de mí, Eso es que futuro. es mi perfil. ¿Eh? Eso es futuro. No. ¿Qué pensarán en el futuro sobre mí? No, ¿qué piensan? Es lo ¿qué que ha piensan? pasado. No, perdón. Vale, ¿Qué vale, en piensan? aquello que ha pasado. Vale, claro, vale, todo rumiar. Yo me Ya. acuerdo de jugar al fútbol y terminar los partidos y estar pensando y decir, bueno, ¿y habrá gustado? ¿Le habrá parecido bien? Yo pensaba que lo he hecho bien, pero a lo mejor otro, no sé, todo el rato rumiar lo que ya ha pasado. Es Yo ahí agotador, ¿eh? pienso, mira, ya está hecho, ya no puedo más. Y me pasa con esto mismo. Seguimos grabando un vídeo y pienso y termino los primeros minutos o doy una charla y pienso habrá gustado, habré dicho esto, me habré explicado bien, tal. Entonces, rumio. Qué diferencia, ¿ves? Yo voy a dar una charla vaca. y durante la semana anterior a la charla estoy tú generando una ansiedad y un malestar tremendo. La noche de antes no duermo y tengo una intensidad de malestar 8 y luego doy la charla y estoy bien. Vamos a hacer una, por Entonces favor, digo, comentarnos. ¿Sois más de rumiar o de preocuparos en el futuro? Anticiparos a las cosas. Eso es interesante. Muy interesante, pero Vamos vamos a a pasar a claves, ¿no? claves. ¿Qué podemos hacer si ya hemos identificado en ese mini test o venís a este vídeo sabiendo que sois personas que tendéis a sobrepensar un poco? Hemos elaborado una serie de tips, aunque sí. odio esa palabra, pero una serie de tips para intentar ayudaros un poquito. Yo diría que la primera, ¿vale? Obviamente siempre como psicólogos es toma conciencia, ¿vale? Sé consciente y para eso hacemos este mini test y yo creo que todo el mundo, pero no solo toma conciencia de que sobrepensamos, sino lo que hablamos, qué tendencia tengo, qué temas me suelen generar más. Yo te lo digo, me viene mucho al final la rumiación a la aprobación, a la deshabilidad social, a que lo que hago guste o no guste, ¿vale? ¿Qué tendencia tenemos y qué solemos sobrepensar? ¿Sobre qué? ¿Sobre ¿Vale? qué temas? Vale. Y a partir de aquí, una cosa que yo también doy en sesiones es date una cita con tu preocupación. ¿Vale? Es decir, una cosa es el tiempo basura, que llaman. Entonces, cuando de repente hay algo que a ti te está preocupando, ¿vale? Dice, pues voy a dedicarte un tiempo a pensar en ello. Lo hablamos el otro día en otro episodio con los mecanismos de malestar. Está muy bien que busquemos actividades que nos distraigan, creo que también es una manera de gestionarlo, pero creo que también es muy importante que tú tengas un tiempo con tu preocupación, que la escuches, que la hables, que te des cuenta de por qué viene, dónde viene, qué te está diciendo y a partir de ahí, pues es una cita, un first date. Intentad que no sea por la noche, que si no nos afecta el sueño muchas Sí, veces. sí, pero es verdad que, bueno, yo me doy citas con mi preocupación y al final... Es el momento que encontramos muchas veces, ¿eh? Pero momento es verdad ducha. que... Yo, por ejemplo, me gusta mucho más trabajar que vean el momento ducha como algo también de encuentro con ellos mismos. Más Que no reflexivo. sea algo que todo el mundo vamos tan Deprisa. rápido que la ducha es algo funcional. Me tengo que duchar porque me tengo que limpiar, asear y listo. Y creo que es un punto en el que de verdad podemos tener un encuentro con nosotros mismos y de Sí. disfrute, de análisis reflexivo, etc. Sí. Segunda clave que mencionábamos, también un mantra que yo tengo un poco ahí, que es que si te preocupa, te ocupas, ¿vale? Que muchas veces eso, tenemos que redirigir nuestro pensamiento hacia algo nuevamente funcional. Esa preocupación, esa ansiedad ha surgido por X, ¿no? No vamos a perder el foco de eso, de qué es lo que por qué motivo ha surgido esa preocupación, qué es lo que yo espero lograr preocupándome, ¿no? Pues vamos a intentar ocuparnos. Entonces vamos a hacer una lista donde vamos a mencionar cuál es nuestra preocupación del día y, por ejemplo, es me siento sola, ¿vale? Algo un poco más abstracto así. Entonces vamos a intentar sacar 3, plan A, plan B, plan C, para intentar solventar esa preocupación. Pues por ejemplo eso, voy a apuntarme a unas clases de pilates, voy a intentar dedicar 5 minutos al día a escribir a mi grupo de amigos por el grupo que nunca leo para intentar sentirme un poco más conectada, o voy a priorizar el tiempo individual y aprender a disfrutar de ese tiempo individual. Ok, vamos a buscar esas 3 ocupaciones que podemos hacer para intentar solventar esa preocupación y cada vez que vuelva ese pensamiento
pensamiento intrusivo que va a volver a aparecer y va a intentar martillarnos ahí un poco, vamos a contestarle. Creo que cuidar este diálogo interno es súper importante y vamos a contestarle diciendo, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Ok, gracias por avisarme de que lo estoy pasando mal, pero yo ya me he escrito las 3 cosas que voy a hacer, ya estoy ocupada en cuanto a esta preocupación, ¿no? Qué guay. Tercera clave, ¿no? Sería también hacer lo que llamamos en psicología intención paradójica, ¿vale? También para el pensamiento es que nos paremos y pensemos qué es lo peor que puede pasar. Generalmente esto me da igual tanto para la rumiación como muchas veces para la preocupación del futuro. Es decir, muchas veces nuestra cabeza empieza a elaborar escenarios o conclusiones que son muy catastróficas, que tienen que ver obviamente directo con la ansiedad, que paremos a pensarnos, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque cuando te haces esa pregunta es cuando eres consciente de que a lo mejor no es tan grave y que no pasa nada y que puedes arriesgarte a ello porque, bueno, es algo que podrías gestionar. Una clave también dentro de esta parada de pensamiento, de esta parte más cognitiva, de parar un poco a identificar esto, es, yo se lo decía otro día a una paciente, le decía, ¿es algo que puedas cambiar? Porque si es algo que tú estás dando una vuelta a todo, pero es algo que no puedes cambiar, no tiene sentido porque no vas a llegar, va a ser cíclico y vas a estar todo el rato, más que sobrepensar, es que todo el rato estás pensando sobre la misma idea, no sacas ninguna conclusión ni ninguna solución, no. Entonces, ¿qué puedo cambiar o en qué me influye a mí? Son preguntas que creo que son interesantes, que nos hagamos. Y al hilo de esto, la diferencia entre 2 palabras que creo que viene muy bien el poder preguntártelo, ¿no? La diferencia entre si es posible o si es probable. Como buena. Y yo esto lo llevo mucho también, ¿no? Este paciente tuyo preocupado por la Tercera Guerra Mundial. ¿Es posible que haya a corto plazo una Tercera Guerra Mundial? Sí, posible. Es posible. ¿Es probable? Quizá menos, ¿no? Ante la otra preocupación que decíamos del si te preocupa, te ocupas, me voy a quedar sola. ¿Es posible que te quedes sola? Vamos a utilizar el lenguaje, ¿no? Como con un poco de criterio. ¿Es posible estar solo? Sí. ¿Es probable que te quedes absolutamente solo? Bueno, pues depende de la situación, ¿no? Pero muchas veces no. Es más ese catastrofismo que tenemos por ese miedo, por esa necesidad de controlarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí diferenciar entre esto me parece que es útil. Y luego el estudio que leíamos Esto lo contó Jessica, que me parece súper interesante. Lo tengo que aplicar, ¿eh? Yo te voy a decir que lo apliqué una vez. Bueno, cuéntalo y pues luego mira, nos cuenta la experiencia. Leía un estudio sobre una técnica de distracción para estos momentos en los que tenemos pensamientos intrusivos. Imaginemos que estamos estudiando, que estamos haciendo algo como que requiere un esfuerzo a nivel cognitivo, que tenemos que estar focus a esa tarea, ¿no? Y tenemos ese pensamiento intrusivo todo el rato mandándonos un mensaje. El estudio lo que dice es que utilicemos la mano no dominante, yo soy diestra, pues la izquierda, y que escribamos con la izquierda ese pensamiento intrusivo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque al final es una manera de tardar más tiempo en escribir ese pensamiento, de utilizar una técnica de distracción y que al menos durante ese tiempo que estamos escribiendo lo estamos, parece que en una tercera persona y sacando ese pensamiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces es una técnica de distracción y creo que puede ser útil. Yo lo he utilizado y tengo que decir que es cierto que, bueno, pues fue útil en el sentido en el que me acabé riendo, ¿no? Yo de madre mía, ¿cómo estoy escribiendo esto? Bueno, pues durante un rato rompes, ¿no? Me gustó mucho, la tengo que aplicar. Y luego una última clave sobre todo es, vale, imaginaos que no sois vosotras o vosotros los que tendéis a sobrepensar y lo que pasa es que tenéis en el entorno una pareja, una amiga, una familia o alguien, compañero de trabajo, o alguien, compañero de trabajo, ojo, ¿eh? Porque puede ser de cualquiera de las tres. Es que mejor decir de trabaja, en vez de decir compañero o compañera. Vale. Ay, señor. Bueno, si tenéis en el entorno a alguien que sobrepiensa mucho y entonces todo el rato está rumiando las mismas cosas, una cosa que creo que es clave, ¿no? Que tendemos siempre desde el... Bueno, te iba a decir que creo que es desde la buena intención, pero a veces pienso que desde el egoísmo. Es desde el egoísmo, ¿vale? De silencio. Sí, es el no te rayes, tía. El no llores, no es tan importante, déjalo estar, ¿vale? Porque creo que lo que estamos haciendo es a la persona que siente eso y que te lo está contando y que está depositando en ti una confianza y una vulnerabilidad a contarte algo que le está removiendo, que tú le digas, no te rayes, no es importante, pasa, ya se pasará, etcétera, lo que estamos haciendo es invalidar la emoción. Totalmente. Eso pasa, pasa con todas las emociones. Siento que es una cosa como que a la generación de cristal le da como mucha rabia, pero está eso, el no te rayes, el no llores, o cosas como que al final invalidan cualquier emoción, incluso emociones que a priori son agradables, ¿no? Pasa cuando una persona está muy contenta y muy emocionada y es como, ay, baja la voz. Bueno, no me digas que baja la voz, no, déjame que lo viva con la intensidad con la que yo necesito. Pero que a veces se hace esto como para intentar quitar carga y parece que lo enmascaras dentro no, tía, es que quiero que no sufras y que fíjate qué buena soy, que te voy a decir que venga, pasa, para que en el fondo es
egoísmo, porque dices que no tolero ver a la otra No sé persona mal, sostenerlo. no me apetece sostener o no me apetece hablar de esto, te voy a decir algo para ventilarme porque quiero hacer yo mis cosas. No te rayes, gracias. Que por Ya cierto, está, se me hace pasó. poco comenté que incluso un anuncio como en Squid Ay, sí. puso Bueno, no te bueno. rayes, sigue jugando. Entonces Uf. estamos hablando que estamos captando Turbio. una empresa que llega directamente a Jóvenes. gente joven, le estás diciendo la estrategia de no te rayes, sigue jugando. Bueno, Turbio, sí. está la gente mirando porque grabamos aquí, entonces nos cotilla. Y así. Bueno, Sí. eso. Ya Bueno, está, que creo sí. que es importante validar Justo. escucha y sostener. Justo. Que qué difícil es acompañar Súper. solo. Súper. Simplemente estoy aquí, estás estudiando, vale, pues aquí estoy. Con el no llores, Claro. lo comentamos mucho, ¿no? En el te doy el Kleenex directamente para intentar que dejes de llorar. Bueno, pues a lo mejor lo que necesito es vaciarlo y ya está. Pues sí, bueno, pues contadnos un poco. Yo creo que hemos pasado por un tema que es está muy normalizado, que nos pasa mucho a todos y a todas y que pasamos al final muy por encima porque podríamos dar como muchos más detalles, pero contadnos porque a lo mejor sí que podemos especificar cuando es algo más del pasado, cuando es algo más del futuro o hablar de la ansiedad anticipatoria. Que nos cuenten un poquito y en función de eso, pues vemos. Eso es. Y simplemente hacer este llamamiento, ¿no? De, oye, si os gusta lo que hacemos, compárteselo a alguien que creas que sobrepiensa mucho. Eso es. Ponernos aquellas cosas, temas que queréis que hablemos, cosas que creáis que te podemos mejorar. Estamos muy abiertos Total. a las críticas constructivas, incluso te voy a decir casi a las no constructivas. Estamos Yo muy prefiero las abiertos. constructivas, que Por luego me preferir, sí. anticipo y me da por... Entonces, bueno, pues nada, eso. Que muchas Sí. gracias por estar. Nos Eso. vemos en el próximo episodio y que nada, nos vemos. Gracias. Chao, chao.